sido tema: el Señor proveerá. Ese es el tema: el Señor proveerá. Libro de Génesis, capítulo 22. Ayer hice una pregunta, nadie la contestó, y yo por respeto le dije: así como dijo el hermano, así es el monte Carmelo. Pero no, es el monte Moriah, que significa en el hebreo Jehová Jireh, que es el Señor proveerá. Amén, hermanos. Amén. Dice el verso 24, ya lo tiene: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amado Dios, ayúdenme a orar. Amado Dios, gracias. Ahora administranos desde el principio hasta el fin. Y que esta palabra, Señor, pueda hacer los cambios en el corazón de los presentes como de los ausentes. Que esta palabra traiga arrepentimiento y obediencia, Señor. Que tu pueblo aprenda a crecer y a obedecer a tu palabra. Todo lo pedimos en Jesucristo, Señor nuestro. Te damos gracias por hacernos parte de tu pueblo y por ser la descendencia que un día reinaremos contigo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esa misericordia, por esa bondad, porque tú eres bueno y para siempre han sido y serán tu misericordia. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, el Señor tendrá cuidado de usted y de mí, siempre y cuando que permanezcamos en la obediencia, siempre y cuando que permanezcamos en la perseverancia. El Señor sabe honrar y glorificar su nombre a favor de aquel hombre y de aquella mujer que confían en Dios. Ayer nos enfocamos bastante en la personalidad de Abraham y de su hijo, y hablábamos de una gran verdad, que Isaac representaba la personalidad de Cristo. Pero hoy vemos la urgencia de que ese monte tenía un significado muy profundo, porque ahí se edificó el primer templo dedicado al Dios de los cielos. Y ese templo fue diseñado por el primer rey de los descendientes de David, que era el rey Salomón. Salomón en el hebreo significa hombre pasivo, hombre de paz. Igual que usted y nosotros, pasivos, tranquilos, nada de violentos, nada de revoltosos. Somos gente pasiva, gente llamadas a restaurar, llamadas a edificar, llamadas a unir a la demás gente, a no ser gente peleonera ni revoltosa. Esa es la identificación que usted y yo
deberíamos de tener en el reino de Dios y en la sociedad en la que vivimos. Esa edificación del templo está en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Dice que Salomón, acuérdese que David sintió el deseo de edificar casa a Dios, pero Dios no se lo permitió por una sola razón: que David era hombre de guerra y había derramado demasiada sangre, tanto inocente como gente culpable. Porque acuérdese que en guerra hay de todo: muere gente inocente y muere gente causante por esa guerra. Pero lo que usted y yo dediquemos a Dios tiene que ser libre de pecado, libre de inmundicia, libre de derramamiento de sangre, porque Dios es puro y acepta la pureza de su pueblo. Entonces David se quedó con el deseo de edificar casa a Dios, y Dios no se lo concedió, y le dijo: no, será uno de tus descendientes, uno que no ha tenido ni avaricia ni codicia, ni ha derramado sangre. David no se imaginaba, porque el orden cronológico de Dios es que el primogénito de todo varón que nace en una casa es el dueño de toda la herencia de ese padre, y es el primero el que será el sustituto al morir su padre. David tenía muchos hijos por muchas mujeres afuera que tenía, y una de ellas, uno de sus hijos, era Absalón, que era el mayor de sus hijos. Entonces también él tenía otro hombre que se llamaba, ¿cómo llamaba el otro hijo? Que quiso tomar el reinado, usurpando el reinado de su padre cuando estaba en casa. ¿Cómo llamaba, salmista? Doctor Lucas. El que Joás, el general, lo estaba ordenando con los sacerdotes usurpadores. Saúl de nombre. Hermano, ahí es donde este personaje, Dios le habla a través de su esposa Betsabé, que fue la mujer por la cual fornicó, adulteró y mató David para sostenerla y hacerla propia de él. De ese fruto de pecado se estaba levantando al futuro rey de Israel, llamado Salomón. Salomón es un hombre que la Biblia habla que hizo grandes proezas a Dios, pero fue un hombre que se corrompió en cierta edad. Muchos podemos empezar bien el camino de Dios, muchos. Los salmistas empiezan bien en el ministerio de alabanza, pero van creciendo en fama, van creciendo en gloria y van creciendo en todas las esferas de la sociedad. Son famosos a nivel mundial, y de ahí se les olvida el respeto, el temor y la obediencia a Dios. Empiezan bien, pero terminan bien chuecos, terminan bien lejos de la justicia de Dios. Así también empiezan muchos ministerios, muchos pastores empiezan humildes, sencillos, temerosos, enseñan al rebaño a respetar, a honrar y a obedecer y a consagrarse a Dios. Pero va pasando los años y van pasando las circunstancias de la vida, y de repente ese ministerio empieza a tolerar la vanidad, empieza a tolerar la arrogancia, el orgullo, empieza a permitir toda clase de vanidad y pecado, y de repente ya no están como empezaron, sino que lejos de la presencia de Dios. Por eso es que tenemos que tener un especial cuidado, que así como empezamos, tenemos que terminar nuestra carrera, porque no nos ha llamado el hombre, sino que nos ha llamado el mismo
hizo los cielos y la tierra. Por eso debemos de tener cuidado en nuestro conducirnos, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Porque donde el enemigo ataca es más en los pensamientos, hermano. Y ahí nos va desviando y nos va desviando y nos va apartando del propósito de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando todo eso se da, vemos que el monte Moría es símbolo de que Dios proveyó lo necesario para su casa de oración. Aleluya, gloria a Dios. Ese templo, hermano, según la historia y la Biblia lo registra, fue el más hermoso de todos los templos que había, diseñado el 90% con oro y bronce. Acuérdense que la plata para la época de Salomón no valía nada, era como un centavo de aquí de Estados Unidos. No valía nada la plata, pero lo que estaba en fuerza en esa época era el oro. Era lo que la gente anhelaba, lo que los gobiernos anhelaban, lo que los reyes anhelaban. ¿Sabía usted que el imperio romano en la época de Jesús conquistaban naciones porque los emperadores que se llamaban dioses, usted conoce los 12 nombres de los emperadores, ellos se proclamaban dioses y el que no lo reverenciara como Dios lo mataban? Pero uno de ellos empezó a conquistar a los soldados y les decía que tantas monedas de oro iban a hacer para si conquistaban tierra. Entonces digamos que los soldados no eran tan fieles al imperio, sino por el amor al oro que el emperador tiraba en los impuestos que sacaba de la gente trabajadora. Entonces había un hombre que se llamaba Marco Aurelio. No sé si usted lo ha oído. Y aquí está en Hechos de los Apóstoles, aparece este rey. Pero este Marco Aurelio también se proclamó Dios, y ese era terrible. Bueno, todos los emperadores, la mayoría de ellos les gustaban los dos sexos. Les gustaban mujeres y les gustaban los hombres. Entonces había una corrupción terrible, que el templo verdadero de Dios estaba profanado. La historia nos enseña que el templo de Salomón fue destruido por la desobediencia del pueblo de Dios. Entonces, cuando el monte donde fue edificado, donde Dios proveyó, ese monte es símbolo de una victoria. Usted y yo estamos en la sombra, como dice el Salmo 91, que el que habita bajo la sombra del Omnipotente está confiado y está seguro. ¿Por qué? Porque en la sombra de Dios, en la presencia de Dios, nada te podrá hacer frente. Ninguna plaga, ningún enemigo te podrá destruir. ¿Por qué? Porque Dios será tu amparo, Dios será tu fortaleza, Dios será tu pronto auxilio, Dios será tu refugio, Dios será tu escudo, Dios te bendecirá tu entrada y tu salida. Pero es necesario que el pueblo entre en la obediencia a ese Señor que sabe proveer lo básico y en abundancia. ¿Por qué? La Biblia dice que en un sueño Dios le habló a Salomón. Hoy vemos muchos pastores que ya no creemos en las revelaciones de Dios. Muchos dicen, ay, que se acostó muy lleno del estómago y por eso que solo soñando locuras pasa. Un ejemplo, ese es un ejemplo. Muchos ya no creen tampoco en los dones de profecía. Porque lastimosamente, oigan lo que le voy a decir, los que tienen dones son los más rebeldes, son los más desobedientes y no se quieren sujetar ni al pastor de la tierra ni al pastor del cielo.
Entonces tiene lógica lo que ciertos pastores dicen. No estoy diciendo que no existe don de profecía y de revelación. Claro que existe. Pero entre ellos tiene que ser ese hombre y esa mujer íntegro, consagrado, manso, humilde, temeroso, obediente, dedicado a la obediencia a Dios. Porque ese es el hombre y la mujer que Dios anda buscando. Entonces Salomón, la Biblia dice que fue el más millonario de todos los gobiernos de esa época. El más millonario. Yo creo que ni el de México le llegaba a Salomón, porque dicen que en México está el más millonario. Yo creo que no. El más millonario de toda la historia ha sido Salomón. Pero oiga lo que pasa al tener mucha fama, al tener muchas riquezas, al tener todos los placeres de la vida, se aparta el ser humano de la creación del temor de Dios. ¿Y qué lo lleva? Al fracaso. Lo lleva al quebranto, lo lleva al dolor, lo lleva a la miseria y lo lleva a la misma muerte. Salomón, dice la Biblia, que probó mujeres habidas y por haber. 1000 mujeres. Yo creo que usted con una que ya no tiene, ya no la aguanta. Yo creo que ustedes mujeres con un viejo que tiene ya no lo aguantan. No, bueno, hay unas que son bien bobitas, que así lo quiero. Aunque me sea infiel, así lo quiero. Dije que hay una de esas. Pero oiga qué tremendo Salomón. El hombre pasivo, el hombre manso, humilde, se corrompió por los placeres de la carne. Y eso lo alejó totalmente de la misericordia de Dios. Ahí es donde usted y yo tenemos que aprender a depender no de las riquezas, no de la fama, no de lo que nos ofrezca el mundo, porque claramente dice su palabra en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice Juan, no viene de Dios sino del mundo. Entonces no podemos confiar en lo que nos ofrece la fama. Debemos de confiar siempre en Jehová Jireh, el que tiene el control y el cuidado de mi entrada y de mi salida. Él conoce mis necesidades y Él abastecerá lo que yo necesite. Un pueblo obediente es un pueblo libre de avaricia, libre de codicia. ¿Y saben que la codicia destruye? La codicia te lleva al fracaso, te lleva al pecado. Porque un codicioso nunca se sacia. Viene y desea más. Pero el hombre y la mujer de Dios, por eso le dije yo, empiezan bien los gobiernos, los reyes, empiezan bien los predicadores, los pastores, empiezan bien los salmistas, pero van pasando los procesos y ahí se va hinchando el corazón. Salomón empezó bien. No sé si está aquí. Salomón empezó bien. Muy bien empezó Salomón. Ve que en el sueño que Dios le dio, le da a Dios la facultad de que le dijera: pídeme lo que tú quieras y te lo voy a conceder. Pero en el sueño, en el corazón de Salomón, había sencillez, había humildad. Y no estaba pensando en el futuro, no, él estaba pensando en lo que estaba al frente de él. Y en el sueño le dice: no me des riquezas, porque no vaya a ser que me aparte de ti, le dijo. Mejor dame sabiduría para gobernar a este pueblo numeroso, porque yo soy joven y no vaya a ser, le dije, que me aparte de ti. Algo sabio, prudente,
amó a ese hombre. Pero en el caminar, en su vejez, se corrompió, como muchos están corrompidos. Sí, porque hay muchos que ya se corrompieron. Hablan de Dios, pero ya están lejos de la voluntad de Dios. Hay muchos religiosos en las iglesias cristianas. Se afanan para ir a trabajar, pero son aguados y flojos para congregarse. Y ahí ya todos dijeron mi amén y gloria a Dios. Estaban bien cuando empezamos a tocar ciertas áreas. Amén, amén. Y allá atrás están. Allí es donde comes que dices amar a Dios. Y te afanas. Y te olvidas de que Dios siempre provee y siempre abastece a los que confían en Él. Cuando este hombre, Salomón, por si usted no lo sabe, en la época de ellos se casaban con las hijas de los reyes, no porque les atrajera o porque les gustara o porque la amaran, no. Ellos contraían matrimonio para gobernar aquella nación. No era porque, repito, porque qué buena mujer. No, ellos no pensaban ni veían eso. Ellos lo que querían era conquistar terreno. Pero cuando eso se daba, se le enloqueció un corazón a él. Y todas las mujeres eran, según la Biblia, de hermoso parecer. Pero la que lo enloqueció fue la mezquita. La de allá de la India, de la África, de allá de Egipto, hermano. Una mujer que dice la Biblia que la hija del rey de Egipto, la famosa Basti, era de hermoso parecer, pero era mezquita. Era de piel trigueña, era morena. Por eso es que en Cantar de los Cantares él dice, amada mía, morena mía. Porque yo no sé por qué ese libro quedó en el canon romano, si ese libro no tiene nada de inspiración divina. Es un enamoramiento del rey hacia la reina, que era su novia, su amante, su mujer. Y sí se puede predicar espiritualmente, puede predicar los matrimonios, pero que no se vayan de uno. Entonces, ahí es donde usted y yo necesitamos ese auxilio, ese apoyo, para no caer en las seducciones carnales. Acá en este ministerio, cuando han sido novios unas personas, le dedican coros y alabanza a las novias. Y oiga cómo abusamos de lo de Dios. Porque la alabanza no es para conquistar mujeres ni hombres. La alabanza tiene que salir de lo más profundo de nuestras entrañas, del alma, del corazón, dedicadas especialmente al Dios de los cielos. Pero porque somos muy carnales, que la dedicamos a la mujer. Aquí en este ministerio. Ya no digamos donde hay libertinaje total. No, hermano, es un desenfreno total. Pero ellos dicen, la estoy dedicando a Dios, no a ella o a él. Entonces eso pasó con Salomón, que su corazón con Basti se lo doblegó y lo arrastró. Y eso lo llevó al fracaso, porque él empezó a edificar templos a los dioses paganos de su época. Los ancianos, ya Salomón ya no oía al profeta de su época, ya no era Natán, porque Natán era el profeta de David su padre. Jodías, así se llama, Jodías o Josías, no sé, era el que le daba el consejo y él lo despreciaba. Y no oíamos de Dios. Entonces lo que este hombre hizo, salirse y dejarlo a él a que viviera. Pero los ancianos de Israel le hacían ver a él que eso no era agradable a los ojos de Dios. Tampoco los oía. Y dice la Biblia que cometió tal sacrilegio
que hasta él mismo llegó a ofrecer sacrificio. Digamos que el corazón de él se doblegó tanto a esa mujer que ella decía: solo ofrece sacrificio, no pasa nada, Salomón. Entonces, cuando el hombre y la mujer se aparta de la verdadera adoración y la verdadera creencia, viene el fracaso. Salomón terminó destruido, terminó abandonado, solo. Por eso es que Corintio, el apóstol Pablo dice que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Que qué comunión hay entre Belial y Cristo. Ninguna, dice Pablo. Porque no podemos confundir lo que Dios pide de usted y de mí con lo que la carne te está diciendo que hagas. En veces el pastor te dice: no hagas eso, no hagas lo otro, ese hombre no te conviene, esa mujer no te conviene, pero tú haces lo que te da la gana. Pero después estás en el fracaso y es tarde, porque ya estás en el macho. Hoy jinetealo. Eso es lo que querías. Hoy hágale frente. Ciñase cabresco de caballo, hermano. Póngase ese freno, porque eso es lo que usted deseaba. Yo hablaba con unos jóvenes ayer de una persona que aquí se congrega. Ella pasó más de 8 años casi sola, en la prueba más difícil, cuando sus niños estaban pequeños. Estaba sola, servía con pasión, con alma, espíritu. Pero sus hijos ya crecieron, llegaron a cierta edad mayor, y le agarró la locura de que quería marido. Pero ¿a dónde están los frutos? No se puede, dijo Cristo, servir a dos señores. Usted y yo tenemos la mente de Cristo y tenemos que discernir si aquello es de Dios o no es de Dios, si lo aprueba Dios o no lo aprueba Dios. Pero ahí es donde usted se da en el hocico por rebelde, porque no quiere oír consejo de Dios, quiere oír su necio corazón. Lo mismo que le pasó a Salomón. De tantas mujeres que tenía este hombre, ni una, dice la Biblia, que le satisfacía su corazón. Se lo aseguro que si en la época de Salomón hubieran estado las bandas como están hoy de fuerte, él las hubiera llevado al palacio. Él pagaba y los llevaba, y se lo aseguro que ni esas le satisfacían. Así como hoy que están fuertes las bandas, el Recodo, que las bandas Los Limones, las bandas Los Huracanes, se lo aseguro que él lo hubiera llevado. Y no le satisfacen, porque la Biblia eso dice en Eclesiastés, hermano. Todo desea él es vanidad de vanidades. Oiga, hasta lo que tenía de vanidad las mujeres. ¿Por qué? Porque para él ya no había satisfacción. ¿Por qué? Porque tu deleite o la satisfacción tuya y mía es que la presencia de Dios no se aparte de nosotros. Porque sin la presencia de Dios no somos nada en esta tierra. No sirve tener fama, no sirve tener gloria, no sirve tener riqueza, porque si Dios no está en ello, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque Dios es lo más hermoso y bello que ha sucedido en nuestro ser. Pero ¿qué pasará con aquella gente? ¿Por qué agarré este versículo de nuevo? Porque ayer no lo tomamos literalmente, sino que nos enfocamos en la vida de Isaac. Porque todavía veo que hay creyentes que todavía están faltos de escritura. Y tanto que se repite aquello. Y tanto que se repite. ¿Qué significa Moriah? Tierra de... Y lo que estamos predicando, y tierra de emperador, tierra de Dios. Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová te sustentará, Jehová peleará tus batallas,
Jehová no te dejará solo ni huérfano. Entonces, el final de Salomón, hermano, fue muy triste. Muchos predicadores dicen, yo no sé, porque la decisión de salvar y de condenar es Dios. No la tiene ningún predicador, ni la tienen los mejores teólogos universitarios, no la tienen ellos. Pero muchos dicen que Salomón se salvó solo por el versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés. Y el todo del hombre es esto, dijo: temer a Dios sobre todas las cosas. Dijo una gran verdad, pero yo no sé si él en verdad tuvo un genuino arrepentimiento. Porque cuando alguien es nacido de Dios, ya deja la borrachera, ya deja el adulterio, ya deja la idolatría, ya deja de consultar a los brujos y se dedica especialmente al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nadie me puede venir con cuento de decir soy cristiano y hace fiestas a ocultas. Porque eso ya no es de Dios. Eso ya es de la carne, eso es del mundo. Ay, es que hoy no voy a ir, pastor, porque tengo una carne asada con mis mejores amigos. Mire, parrandero. Eso no es de Dios. Salomón todo eso hacía. Él tenía todos esos lujos, hermano. Pero Salomón no tenía gozo, no tenía alegría. Él, lo único que le satisfacía era tener cerca a la reina de Egipto, la Vasti. Es como, por eso yo le he dicho, la historia de Cleopatra, la reina de Egipto, también era una morena. Enloqueció el corazón del emperador de Roma, hermano, y lo arrastró. Lo arrastró, destruyó el imperio romano, porque se quedó embarazada. Y este hombre, acuérdense que estos hombres cuando iban a la guerra, creo que hoy en día es similar, Alguien que sea militar de este país americano sabe que tiene fecha de ingreso, pero a dónde va a ir a parar sus días finales no lo sabe, porque este país tiene guerra con medio mundo, y a medio mundo lo mandan donde hay emergencia. En veces es un año, en veces 2 años, etcétera, y vienen a aparecer a los 2, 3, 4 años. En la época de los emperadores, similar. Estos hombres cuando iban a la guerra, hora de salida y día tenían, pero de llegada y año y mes no tenían. Entonces ese imperio vasto de Roma en la época de ellos iban a conquistar. Entonces el emperador de Roma llegó a Egipto porque estaban conquistando Alejandría. Entonces él quería conocer a Cleopatra porque le habían hablado mucho que era una mujer guerrera, una mujer esto y lo otro, pero le habían usurpado entre comillas el reino, su hermana menor y su hijo, hermano menor de 12 años. Digamos que ese niño hacía lo que la otra le decían. Puedo imaginar, cree que ¿quién era el de 8 años? ¿Quién fue el rey? Ya vamos a terminar porque yo sé que hay cansancio. ¿Quién era el que gobernó a los 8 días, a los 8 años, dije ayer? ¿Cómo se llamaba el rey? Josías. ¿Usted piensa que este niño se dejaba mandar por los viejos? Pero en Egipto sí, hacía lo que el niño se llamaba Ptolomeo, porque moría el padre Ptolomeo, el niño se le ponían Ptolomeo. Puedo imaginar que usted se llame Palomo y le ponga a su nombre. Bendito sea Dios. A él le pusieron Ptolomeo segundo. Y mataron a su padre por el poder que querían ellos ser rey de Egipto. Pero entre ellos estaba Cleopatra, que era la más mayor de los dos ellos. Pero con astucia la sacaron de Egipto y ella se fue a huir a Alejandría. Cuando llega este gobernador, este emperador, él preguntó por ella y la deseaba ver. Pero ella con astucia entró en una alfombra. Así la llevaron los que la introdujeron a Egipto.
y se la llevaron ante el emperador. Este era Marco Aurelio. Gloria a Dios. Entonces ahí es donde Dios, hermano, cómo va la historia con este libro. Ahí es donde yo veo el poder de las mujeres, las faldas, pues, para que usted entienda cómo doblegan a los grandes fuertes de la tierra. Cuando un hombre no tiene control de sus emociones, se lo arrastran las mujeres. Y ahí es donde usted y yo como ministros, oiga, la historia enseña que los grandes predicadores de todos los siglos han sido arrastradas por mujeres que se visten de cristianas y son Jezabeles dentro de las iglesias, coquetas, moribundas, hijas del diablo, que los hombres de Dios que no tienen el temor a Dios completamente son arrastrados y llevados a la cama. Eso siempre ha arrastrado a los grandes hombres de Dios. La Biblia lo registra. David, las mujeres lo arrastraron. Los emperadores, la historia dice que las mujeres lo arrastraban. Y en esa época, hermano, de los emperadores era bien duro. Porque cuando el padre decía, yo quiero que mi hija sea mi esposa, se casaba con ella. Eso era terrible, hermano. Un pecado de incesto abominable que se cometía a diario. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros no podemos descuidarnos. Si estamos caminando bien en la senda de Dios, ahí mantengámonos. Que vengan ofertas, que vengan tentaciones, que vengan esto y lo otro, rechácelas. Porque en usted y en mí está el poder de decir sí o no. Cuando yo quiero honrar a Dios, yo resisto al diablo, porque Santiago dice, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando usted lee el capítulo 4 de Santiago, ahí lo vaya. Pero ¿quiénes caen? Los simples. Los que no quieren que el Señor sea su proveedor. Los que dicen, yo soy autosuficiente y creo que soy capaz para salir adelante. Error del hombre. Cuando un gobierno dice que no necesita de Dios, de repente viene la caída. No se preocupe. Pueden pasar siglos, claro, porque Dios no es como usted y yo. Dios tiene su tiempo para destronar a los rebeldes de la tierra. Pero que los quita, hermano. Los traspasa por el juego y caen rendidos como el oso dormilón, hermano. A su nombre. Así caen los valientes. ¿Cómo cree que cayó Sansoncito? Del capítulo 13 en adelante del libro de Jueces, dice que Dalilita le dijo, dime el secreto, por favor, le decía. No me amas, Sansón, te amo mucho, Dalila. Si ya te dije dónde está mi fuerza, ¿cuál? Hasta que le descubrí el corazón. Por eso es que era mucha labia. Tengan cuidado con estas mujeres, hombre. Se los van a envolver y después van a ir a parar allá al matadero de... ¿A dónde quieren ir a parar ustedes? ¿Al rastro o a dónde quieren ir a parar? ¿Herrera? ¿A dónde quieren ir a parar? Tengan cuidado ustedes que andan en el negocio, ahí en ambulante. Y le van a decir, al fin de cabo aquí no está mi vieja, vámonos pues, tengan cuidado. Juren que aquel que puja como que está ahogado. A su nombre. Es que usted como que se levantó de pelado. Oiga, hermano. Hasta que Sansón se duerme, le descubre el corazón y le dice, mira mujer, le dijo, en mí jamás ha pasado navaja en mi cabeza. Y las 7 trenzas que tú ves es un símbolo de los nazarenos que el Señor Dios ha dado. El día que me las corten, ahí se acabó. Mire, qué inmadurez del hombre. Por un placer sexual, perder la bendición de Dios, no se puede. La salvación está en juego muchas veces.
Porque descuidamos el don maravilloso que Dios nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. El ser hijo de Dios no es de toda la creación, señores. El ser hijo de Dios es de aquello que Dios dice, el libro de Efesios 1:4, que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había elegido, nos había predestinado para ser hijos de Dios. Alabado sea Dios. Ese hijo de Dios se guarda y se consagra. No es coqueto al mundo. No es ofertón, porque hay hombres que se ofrecen. Aquí estoy, mire. Tú no eres de eso, va, Fernando, de esos coquetones ahí. Nothing, va, pues. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre que es ofrecido puede ir a parar al matadero. La mujer que es ofrecida, que vienen unas mujeres que, bueno, que ese hoy de tan piadoso que me decía, yo está más en el mundo ya. Porque dice que le mandaba fotos semidesnudas. Yo le dije, pero ¿por qué no la reprendiste? Pues te gustaba, por eso que le seguía la corriente. Porque cuando algo no me gusta a mí, yo le voy a decir que un solo, hey mujer, o paras o te paras. ¿Pero qué le gusta a usted? Pregúnteme a mí, dice Rosa. Vaya, usted por andar de trompudo. Ay, hasta la que manda pues un solo. No, hermano, tengamos un especial cuidado. Porque, oiga, hermano, el reino de Dios se está agotando. 11:25 en Romanos está llegando a su culminar. Cuando vente el último borracho de la gentilidad y reciba a Cristo como Señor y Salvador, si ese es el último, y ahí dice la Biblia, viene destrucción repentina al mundo entero. ¿Por qué? Porque cuando vente el último de la gracia, del periodo de la gracia, ahí es donde usted y yo se van a dar cuenta que la verdad de Cristo nos libertó de la muerte, nos libertó de la condenación eterna, nos libertó del mismo pecado y del diablo. ¿Por qué? Porque en Cristo hoy somos vencedores, somos redimidos en la sangre del Cordero. ¿Usted es eso? ¿De verdad? Se le ve ese rostro colgate. Este hasta los dientes perdió por andar de chimuelo. Oye, hermano, es que la droga trae consecuencias, ¿no? La droga, cualquier vicio, hermano, hablando literalmente, cualquier vicio trae consecuencias. Si usted es muy borracho, se le va a hinchar el hígado y le va a dar la cirrosis, y se muere mucho de la cirrosis. Si usted es muy coquero y que hasta le gusta, no, hasta anda en las nubes, va. Tú no le echas eso, va. ¿Tú, Fernando? Le daña la nariz. Ah, ya no, pero antes era bien, andabas morcielagando ahí, va. Karina, de vez en cuando un pipazo, nothing. ¡Ah! ¡Ah, vaya feo! ¡Brava, diablo! Vaya, aparecieron aquellas de último, es que estas cristianas, no. Oye, hermano, cualquier vicio trae consecuencias y destruye. El que mucho fuma, sabe que le desarrolla cáncer en los pulmones. Digamos que el diablo no descansa, te da pero te destruye. Mas Cristo te da pero te salva. Cristo te da pero te liberta del lazo del cazador. Cristo te da y te hace libre del yugo de Satanás. Esa es la gran diferencia que usted y yo tenemos. El que está tocando el chofar hasta los demonios ha visto y sale loco por rato. De verdad. Él dice que los demonios lo andan siguiendo. Aleluya, gloria al Señor. Pero hoy es nueva criatura. Se desenchufaron de
Por eso que dice la Karina, yo con quién voy a quedar, con cualquier descosido, hija. No se apresure, hombre. Y Fernando y yo con quién. Espérate, hombre, espérate. Oiga, ya le agarraron la maña de aquel. Cabal, dicen que los malos se quedan. Esto es tan terrible, hermano. Estamos al tema. Porque no vamos a terminar, hermano. Ay, ya pasó caer el tiempo. Oiga, hermano, ¿a dónde estuvo el secreto de Abraham a Salomón? Mucha la diferencia. Por si usted no lo sabe, Abraham en su época fue el más rico de todos los habitantes de su época. Pero su corazón se mantuvo recto y obediente a su Dios. Salomón fue lo contrario. Empezó humilde y la riqueza los ensoberbecieron y lo apartaron de Dios. Mucha la diferencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Imitar a Abraham. Tenga carro o no, o tenga una cucaracha de que es que le... Pastor, venga a auxiliarme que me quedé con la... No, hombre, si hoy tenemos los mejores carros, hermano. ¿Sabe que en la época de Abraham y en la época de Salomón fueron bien diferentes? En la época de Salomón los carros eran los camellos. Y en la época ¿de quién le dije? De Salomón eran los caballos. ¿Por qué la diferencia? Al camello dele de beber una vez. Científicamente dice que el gran estómago que tiene, ¿a dónde cree que se guarda el agua? Hoy voy a preguntar. Cállense. Les pregunto a ustedes, jorobadas. Y por eso es que no creció por tanta joroba, ¿eh? ¡A su nombre! El agua y los camellos no se queda en la barriga, sino en la joroba. Y tiene capacidad para, oiga, ¿cuántos meses? 3 meses. Como aquel estacaño, por ahí que piensa en la gasolina. Él duele echarle gas al carro. Es que en el pueblo de Dios hay de todo, hermano. Mejor te voy a dar en vez del carro, te voy a dar un camello, hijo, para que solo le eches agüita y ahí se acabó todo. Oiga, hermano, ¿cuáles eran las grandes diferencias? Al camello, la diferencia es que el caballo tenía velocidad. Y el camello, aunque ustedes, él iba como usted, como muchos de ustedes, voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Y dice Salomón, corra. Y van muchos cristianos corriendo. Pero el jorobado, el camello solo va. ¿Y qué sucedió ahora? Se durmió. Es que ahorita está pensando qué va a hacer mañana. Oiga, hermano, oiga, usted y yo ha leído por casualidad Proverbios. Dice que el rey no se puede gloriar de sí si no es a través por el caballo, dice. Porque el caballo se prepara para la batalla. Y ese caballo le da la victoria al rey. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Que con Dios podemos obtener grandes beneficios. Pero sin Dios no podemos llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, nos quiere tumbar de una o de otra manera, pero no podrá. ¿Por qué? Porque Dios dice ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda viendo a quien devora, pero a usted y a mí no nos va a devorar, porque con nosotros está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció la muerte, venció el pecado,
Porque el apóstol Pedro en 5:8 eso vio, hermano, que el diablo quería destruirlo. Pero los vencedores no son derrotados. Entonces, sigamos el ejemplo de Abraham. Él veía que su Dios le proveía siempre. Hoy yo voy a preguntar, ¿le ha fallado Dios a usted? ¿Le ha fallado Dios a ustedes, jovencitas? Dice la Esmeralda, es que yo quiero tener novio, pero no me dejan, pastor. Si eso no es fallar, eso te está guardando del problema, cabezona. ¿Le ha fallado Dios a usted, hermanita? Ya, mejor voy por acá porque estas ya están volteando a ver, como diciendo, ¿le ha fallado Dios a usted? ¿Y a usted? Gracias a Dios no va, viejita. ¿Y usted, hija? Pero con esa tristeza que... ¿Y a ti, Karina? ¡Ah! ¿Cómo te trompeto, hombre? La Kenia, pregúnteme a mí. ¿Y ustedes, viejitos, por qué no vienen casi toda la semana? No le eche la culpa a aquel, si aquel se va al infierno, ustedes también. No, para eso está un Uber, ¿para qué? No, es que mire, hermano, si los demás son flojos, ustedes no sean flojos. Hay que luchar, hay que perseverar, hay que esforzarse. Porque si Dios ha sido bueno, ¿cómo es que usted y yo somos malos con Dios? ¿Sí o no? Sí, hermano. ¿Te ha fallado, Fernando? No te ha fallado. Prepárate porque vas para una salida lejos. Y no vas a tener miedo, porque Dios te va a guardar. Pero en ese camino lejos que vas a estar varios días retirado. No te apartes de Dios. Si los demás no caminan con Dios, usted tenga la relación personal con Dios. Y usted va a oír que los balazos pueden pasar y las bombas pueden pasar, pero Dios lo va a guardar a usted. Sabio y prudente nada más. Ahí estará su secreto. ¿Por qué? Porque Dios sabe proteger a su pueblo. Si guardó a Abraham y lo bendijo, si honró a Salomón y lo deshonró él a Dios. ¿Por qué lo bendijo? Porque Dios no hace acepción de personas. El hombre se pierde porque quiere. Salomón se perdió porque quiso. No se duerma, Oscarito, que hoy está de día. 5 minutos y nos vamos. Mejor entramos ya al tema, ¿verdad? Porque ya tienen. ¿Cuántos tienen hambre? Bendito Dios, nadie. Pues sigamos, hombre, sigamos. Oiga lo bonito que Abraham observó. ¿Qué observa usted en este versículo? Porque esas son palabras de Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Jehová proveerá. No le dijeron a Abraham, él observó que era un lugar bendecido. ¿Qué dice la Biblia de usted y de mí? Que lo que nuestro pie pisare, eso será nuestro. Pero porque nosotros tenemos fe de chocolate, digo, a saber si me va a suceder eso. Ay, esa gran joroba que me pusieron. Ay. A saber si voy a obtener la victoria. Me prendo el COVID y el 90. Porque oye, estos doctores solo inventando números de COVID. Pasa, hermano. Por eso que usted anda todo soviético ahí. Ay, pastor, me estoy muriendo. Voy a echar. Aprenda a mí, hermano. Mire, conmigo se prueba mucho. Hasta la pastora me dice, hijo, te me vas a morir. Si siempre me voy a morir con medicina y sin medicina. Su servidor ha estado en bendición, pero yo no tomo nada. Y le dije, Señor, ya se acerca la prédica, quiero estar saludable. Estoy como el roble y usted que está todo marchito, hermano. Llévate estos haraganes para que cambien para allá, para que les pongan la disciplina allá. Porque esto, y llévate allá atrás, me está bien vaquerito ahí, bien cachetoncito ahí. Ahí se le va a ir la. Mire, yo cuando vi al que era el bajista de acá, que hoy está en el Army,
¿Se acuerda de Jairón? Mi respeto, y tiene caminado de hombre. Y aquí ni le sacaba ni garrapatas, ni pulgas. ¡Aló de esto y lo otro! Está bien, pastor. Yo creo que ya, hábleme como. Aquel se convirtió al del otro equipo. No. Yo quisiera que vos fueras allí para que te digan, hable como. Y llamó a Abraham a aquel lugar. Jehová proveerá. ¿Qué observa usted en este hombre? Visionario. Nadie le dijo que era lugar de Dios. Nadie. El hombre de Dios sabe, distinguir cuando es Dios y cuando no es Dios. Pero hoy hay tantos locos que tienen dones de profecía. No son profetas, no malinterpreten, son dones de profecía. Y dice, ay, voy a hablarle al profeta y irse a ver qué me dice. Y así dice el Santo Ranch. Úsalo, padre. No. El hombre y la mujer de Dios no necesitan que el hombre lo guíe. Ahí está el Espíritu Santo, el que lo va a guiar, dice Juan 16, a toda justicia y a toda verdad. Yo me voy, decía Cristo, pero no lo voy a dejar huérfanos. No. Le voy a dejar al Paracleto, al que lo guíe a toda justicia y a toda verdad. Esa palabra Paracleto es una palabra griega que significa consolador. ¿Usted ya lo tiene? ¿Y por qué no cambia esa cara de limón, hermanitas? Cara de muertas tiene, de atrás para acá. La Aracelita con su familia. Ya la de la joroba está. Ya la manilla y el burro que dejaron afuera. Mire, Martina se empastilló cuando le... Es que esto no hay que tocarle la llaga porque son como las chinchas, hermano. ¿Ustedes conocen las chinchas, hermanitos? ¿Las conocen, sí o no? Alterado, conocer a la chinche. Para allá, enfrente está uno ahí. Quería picar desde hoy. Soy a stripper. A su nombre. Bendito sea Dios. Oye, hermano, esos chincheros hay que patear para que se revienten ahí. Amén, hermano. Hoy termino. Ya. Para que usted vea que sí, ya terminé. Porque hay unos que me están viendo, pastor. Y como para terminar, los que nos siguen, ¿cómo conquistaste vos aquella? No, si aunque usted no lo crea, si es que los cristianos hoy usan las alabanzas para enamorar mujeres. No, hermano, no les parece, hombre. Vamos a imaginar dice que le dijo la de Jesús Adrián Romero, yo te busco. ¿Dónde es templado, hermano? Yo creo que a las rositas, a ver cómo le dijo el pasmado del monje. Me gusta porque cuando entiendo tocar así rápido. A mí me conquistaron. Calmate, muñeco de acera. Está bien, hay que estar gozoso. Me pónganse de pie, hombre. Porque para que vamos a estar bravos, pues que esté bravo nada más el diablo. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen pleitos con sus mujeres? Yo no. Pero los que no dicen nada, quizás están jalándose la creña. Varones, ¿cuántos tienen pleitos con las mujeres? De verdad. Va a pedirle perdón, pues ahí vienen y buscándote para pedirte perdón. Cierra sus ojos. Dele gracias a Dios. Que sea Dios que nos guíe. Que nunca se le olvide a usted y a mí que nuestro Dios es fiel y que Él siempre nos ha provisto y que Él siempre nos sacará en victoria y que Dios no te suelte a ti y a mí, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, peligrosos,
Pero si Dios nos guía y Él nos sostiene y Él nos provee en tiempos necesarios, creo que podemos llegar a la meta final, que es hasta que suene la trompeta en el cielo. Esa trompeta se va a sonar y los redimidos la vamos a oír. Padre, gracias te doy por esa misericordia que nos tienes. Bendícenos en una forma especial, así como tu siervo Abraham distinguió que ese lugar donde iba a sacrificar a su hijo era un lugar santo, en el cual tú proveíste el cordero para cambiar lo humano con lo espiritual. Ahora, Señor, que este pueblo pueda discernir y entender que todo lo hemos recibido de ti. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Guarda a tu pueblo hasta el día de tu gloriosa venida. Señor, guarda las visitas. Señor, guárdalo de casa. Señor, ayúdanos a no perder ese buen deseo de caminar contigo. A su nombre, Dios mío, hoy y siempre sea la gloria, sea el honor, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Bendice a mis hermanas, Señor. Supla sus necesidades. Haga los cambios, Señor, en los corazones de los hombres y mujeres. Enséñanos cuál sea tu buena y perfecta voluntad. En Cristo, Señor nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.